Ya hemos visto lo que cubrimos en la primera sección de la clase. Vamos ahora hacia un análisis literario del relato del diluvio. Como les digo, cubrimos en el semestre anterior los 6 primeros capítulos. Les recomiendo encarecidamente que los miren todos. Yo sé que son bastantes videos, pero les va a servir de una manera amplia el que los vuelvan a repasar. Dice, ya hemos visto en un curso anterior que lo que se conoce como el enfoque literario de la Biblia más comúnmente involucra colocar a la Biblia en el contexto literario familiar que las personas adoptan durante el curso de sus estudios literarios en la escuela secundaria y en la universidad. Esto quiere decir que se le aplican a la Biblia las herramientas familiares del análisis literario que usan los críticos literarios y los profesores de literatura, e involucra comparar la Biblia con textos literarios familiares, desde, por ejemplo, los escritos literarios de Homero hasta los dramas modernos y los libretos de las películas modernas. Pongan atención aquí, acá viene la clave, dice así. Tal enfoque literario es el tema presente de hoy en día. Este enfoque literario del que estamos hablando y del que estamos presentando no está muy interesado en buscar fuentes de literatura bíblica, como por ejemplo la hipótesis documentaria. Voy a parar allá y pongan atención. Cuando nosotros estamos en el punto de vista neoliberal, cuando estudiamos el Pentateuco, cualquier parte del Pentateuco, lo primerito que nos van a tratar de meter y penetrar en nuestra mente es decirnos que Moisés no tuvo nada, absolutamente nada que ver con la escritura del Pentateuco, ni ninguno de sus libros, y que el Pentateuco es el resultado de lo que se conoce como la hipótesis documentaria. Significa que J, E, D y P son 4 diferentes documentos que existían antiguamente y que de una manera, a través de algún compilador, redactor y de varios que trabajaron en el Pentateuco a través de muchos años, se fusionaron en un solo documento que es el que hoy conocemos. Pero básicamente son 4 documentos. J, el documento jehovista; E, el documento eloísta; D, el documento deuteronomista; y P, el documento sacerdotal. Esos 4 documentos se fusionaron en uno a través del trabajo de los redactores, compiladores, en fin, editores, a través de cientos de años, hasta que se logró tener lo que hoy tenemos como Pentateuco, y que es como lo tiene hoy en su Biblia. Entonces, el énfasis de la postura neoliberal es que usted acepte esa posición, porque esa posición es la que le conviene a la postura neoliberal. Dejémoslo hasta allá por ahora. Es la que le conviene para sus propósitos teológicos y también éticos de conducta. Entonces, una vez que uno ya ha absorbido esa hipótesis documentaria, entonces básicamente lo que significa es que el siguiente paso es que usted ya no va a creer en la historicidad de los eventos bíblicos, sobre todo de los eventos del capítulo 1 al capítulo 11. Y va a poner en tela de duda si es que estos personajes no han quitado de su fe y de su mente ya cualquier, cualquier punto de historicidad que pudiera haber de cualquiera de los personajes. Usted va a decir, no, Noé fue un... Si usted acepta esto, va a decir, con el tiempo, Noé no existió, y así ninguno de los personajes, ¿no? Su intención, como dice aquí, de este enfoque literario, que es un enfoque literario diferente, su intención es simplemente mostrar lo que está en la Biblia, no especular cómo llegó ahí. O sea que mientras el enfoque literario del método neoliberal es buscar estas cuatro secciones o documentos JEDP, el enfoque literario que nosotros proponemos es totalmente diferente. Es un enfoque literario propuesto por uno entre muchos de los eruditos bíblicos y también de los que estudian literatura, que se llama Leland Ryken, es uno de ellos, por eso tenemos su foto aquí. Y él dice, si nos ubicamos en tratar de encontrar eso, de la hipótesis documentaria,
Vamos nada más a estar especulando cómo es que esto se hizo. Pero dice aquí, no es de sorprender que la crítica literaria de este tipo, es decir, la que pertenece al enfoque evolutivo, la historia de las religiones comparadas, vea una gran cantidad de correspondencia entre la Biblia y otra literatura, por la simple razón de que la Biblia ha sido la influencia más grande en la literatura occidental. Todo esto en palabras sencillas significa lo siguiente. En lugar de que nos estemos enfocando en esos 4 documentos JEDP y ver cómo funciona para explicar el Pentateuco, mejor enfoquémonos en la estructura interna que les mostré en la parte anterior de la clase. Estudiemos de acuerdo a esa estructura interna, porque esa es la que ya trae el libro o los libros del Pentateuco, y así cada libro que tiene la Biblia. Y entonces vamos a estar trabajando con el escrito tal y como se encuentra hoy, no en cómo pudo haber sido en algún tiempo de su historia, porque eso jamás lo vamos a saber. Entonces, en lugar de especular, mejor enfoquémonos en el texto como está hoy. Ese es el enfoque que está tratando de dar a entender Leland Ryken. Ok, vamos a esto de la hipótesis documentaria. No voy a entrar mucho en ello porque es un área de estudio demasiado profunda y demasiado extensa. Solamente voy a dar un pasecito así nada más para que empecemos a estudiar un poquito sobre ello, y en cada clase voy a estar dando una gotita del saber sobre lo que es la hipótesis documentaria y por qué personalmente, como profesor de este instituto y otros que son profesores de este instituto y también otros que aunque no lo son, pero comparten nuestra manera de ver, pues no estamos de acuerdo con esta hipótesis documentaria. ¿Cuáles son las razones? Bueno, vamos a mencionar una de ellas. Hubo un rabino judío que se llamó Umberto Casuto, italiano, y dice aquí también conocido como Moshe David Casuto, que vivió desde el 883 hasta diciembre de 1951. Fue un historiador, rabino italiano y erudito de la Biblia hebrea y de literatura ugarítica en la Universidad de Florencia y después en la Universidad de Roma, La Sapienza. Él escribió este libro que ustedes ven de color como gris, que se llama The Documentary Hypothesis. 8 lectures. Son 8 ensayos o 8 conferencias, ¿verdad? Y tenemos aquí la traducción, la hipótesis documentaria y la redacción del Pentateuco, 8 conferencias. Este documento se los voy a enviar de forma gratuita para que ustedes lo tengan y lo puedan leer. Es una traducción directa y muy buena traducción del libro en inglés. Y ese libro en inglés a la misma vez es una traducción del libro que originalmente estaba en hebreo. Ahora, estamos hablando de un rabino que hizo un examen exhaustivo del Pentateuco y del Génesis en particular, para ver si era verdad eso de la hipótesis documentaria JEDP, y terminó rechazando esa hipótesis como una persona que de verdad conocía este tema. Y dice así: las 5 columnas para la existencia de JEDIP, de la página 7 del estudio que les voy a enviar. Vamos a ver cuáles son las 5 columnas para la existencia de esa teoría documentaria. O sea que todo lo que se dice de la hipótesis el día de hoy, originalmente se basaba en 5 columnas que son las que le daban el soporte a toda la estructura teológica, exegética e interpretativa de esa hipótesis, que son los 5 siguientes puntos. El uso de 2 diferentes nombres para la deidad, o sea, Yud-Heh-Vav-Heh, lo que se conoce como el tetragramatón, y la palabra Elohim, que se traduce como Dios. O sea, se usa 2 veces de forma diferente ese nombre. Quiere decir que hay más de un documento. Así se piensa, ¿verdad? En esta hipótesis. Hay variaciones del lenguaje y estilo. Quiere decir que no es un mismo autor, tuvo varios autores, así lo piensan.
contradicciones y divergencias de criterios, duplicaciones y repeticiones. Es muy común en esta manera de pensar, decir, hay dos relatos de la creación, hay dos relatos del diluvio, hay dos relatos del éxodo, y así hay un montón de cosas que van surgiendo, que supuestamente eso es una señal o un señalamiento de una contradicción en la escritura y de que está hecho desde el punto de vista neoliberal meramente por manos humanas a través de fusionar estos documentos. Ok, luego entonces dice aquí punto 5, señales de estructura compuesta en las 4 secciones. O sea que conforme ellos van analizando los 4 documentos se van dando cuenta dónde termina uno, qué es lo que tiene uno, qué es lo que no tiene el otro. Bueno, de antemano les voy a decir que como eruditos han llegado a definir 4, pero hay muchos que han elaborado más de 4 documentos o han identificado más de 4 documentos y ninguno de ellos se pone de acuerdo con la cantidad de cuál va en cuál. O sea, en un sentido general son 4, aunque otros argumentan más, otros argumentan menos, otros argumentan de diferente manera. En fin, hay mucha variedad, pero esto es lo más general. Ahora vamos a ver aquí la refutación que hace Umberto Casuto. Y después de refutar en todo su cuaderno, en todo el libro que les voy a enviar para que ustedes lo puedan leer, no es una lectura muy difícil, nada más les pido que tengan un poquito de paciencia, ni es un libro muy grueso, es un libro bastante accesible. Fíjense cuál es la conclusión de Humberto Casuto. Nada más les voy a mostrar la conclusión a la que él llegó después de analizar la hipótesis documentaria de JEDP. Como vimos en la primera conferencia que la estructura completa de la hipótesis documentaria descansaba sobre las 5 columnas que hemos enumerado y posteriormente descubrimos que estas columnas carecían de sustancia, o sea, lo mostró y lo descubrimos en las conferencias que él escribe en su libro. Sigue entonces que este imponente y hermoso edificio, o sea, la hipótesis documentaria, no tiene en realidad nada para soportarlo. O sea, estas 5 cosas no son reales y que está construido sobre el aire. Esto viene de la página 61. Sin embargo, lo que he dicho hasta ahora apunta ya a ciertos rasgos en el diseño del nuevo edificio, o sea, lo que sería la nueva hipótesis que yo visualizo. O sea, él está diciendo, si rechazo esto, entonces, ¿qué es lo que yo estoy visualizando como lo que sería la explicación verdadera? Bueno, pues sería una nueva hipótesis. Vamos a ver qué nos dice sobre eso. A esto podemos añadir algo más en esta etapa, algo con respecto al carácter general del nuevo edificio, o sea, la nueva hipótesis, que debe ser levantado en lugar, y fíjense cómo él cataloga, esto lo escribió él en 1941, me parece, y fíjense cómo él cataloga esto, dice, que debe ser levantado en lugar de la antigua estructura derruida, la hipótesis documentaria, es decir, que en 2 aspectos principales en particular, el segundo edificio, o sea, la nueva hipótesis que él va a ofrecer, diferirá o será diferente respecto al primero, es decir, la hipótesis documentaria. Vamos a ver cuáles son. Lo primero será la tendencia a reconocer la unidad de la Torá. ¿Y esto por qué? Porque en el otro se reconoce la existencia de 4 diferentes documentos y se enfatiza la diferencia entre esos documentos. Bueno, aquí no. La tendencia será reconocer la unidad de la Torá, una unidad, cierto, que no excluye, como habéis oído, una multiplicidad y diversidad de materiales fuente. O sea que él tampoco está abogando por decir que nada más Moisés y únicamente Moisés fue el único escritor. No está diciendo eso. Dice, puede haber una diversidad y multiplicidad de fuentes, pero no de la manera en cómo está unido y explicado en la teoría documentaria. Ni siquiera que estén reflejados en el texto que tenemos ante nosotros, pero no obstante, una unidad. O sea que lo que tenemos frente a nosotros, decía él, es una unidad de texto, son 5 libros.
y es así como lo tenemos que estudiar, no se puede estudiar de otra manera. Luego, la segunda característica, y escuchen esto, a este respecto también será suficiente con unas pocas palabras, por cuanto he considerado este tema extensamente en un ensayo que escribí en hebreo hace 7 años, y será la determinación de la cronología relativa del Pentateuco y de los escritos proféticos. Estos últimos, los escritos proféticos, no precedieron o antecedieron a la Torá, como se mantiene en la opinión generalmente aceptada en nuestros días, mediante la hipótesis documentaria, sino al revés. Déjeme decirles rápidamente qué quiso decir él aquí. Que en la hipótesis documentaria se pretende decir y se cree que primero se escribieron los profetas y después se escribió el Pentateuco. Primero se escribieron los profetas y luego se escribió el Pentateuco. Esto es en la posición de la teoría o la hipótesis documentaria. Bueno, viene él y dice, estos últimos, los escritos proféticos, no precedieron o antecedieron en la Torá, como se mantiene la opinión generalmente aceptada en nuestros días, mediante la hipótesis documentaria, sino al revés. O sea que hay que regresar la cronología a su debido orden. La precedencia de la Torá no es solo cronológica como supone Yehezkel Kaufman, que adopta el punto de vista de que aunque el Pentateuco fue escrito antes de las obras proféticas, se trata de dos dominios polarmente diferentes. Fíjese cómo dice él, desde mi punto de vista, la Torá y los profetas constituyen más bien una sola secuencia, y en ese orden, primero se escribió la Torá y luego se escribieron los profetas. Eso es ir en contra de todo lo que dice la hipótesis documentaria. Cuando examinamos sus discursos, los de los profetas, sin ningunas ideas preconcebidas, vemos claramente que sus palabras se pueden explicar solo en base de la premisa de que la profecía se desarrolló sobre el fundamento de los escritos de la Torá y no al revés. Estos dos rasgos, si no hierro, serán los dos rasgos principales del nuevo edificio, o sea, la nueva hipótesis que los eruditos bíblicos de nuestra generación están llamados a edificar. En mi manera de ver, en ese pequeño libro que él escribió, derrumbó y destruyó toda la hipótesis documentaria de una manera simple y sencilla. Así que se los recomiendo para que lo lean. Ok, ahora vamos rapidito. Ya hemos visto a este escritor y profesor antiguamente en el seminario anterior, en el semestre anterior. Estamos hablando de John Walton, que es el erudito del Antiguo Testamento. Y aquí tenemos a un coescritor del libro que quiero presentarles el día de hoy. Se llama Tremper Lockman, tercero, es profesor Robert Gundry de Estudios Bíblicos y presidente del Departamento de Estudios Religiosos en Westmont College en Santa Bárbara, California, donde vive con su esposa Alice. Es el editor del Antiguo Testamento para el Comentario Bíblico del Expositor Revisado y es autor de muchos artículos y libros sobre los Salmos y otros libros del Antiguo Testamento, y es autor de numerosos libros, incluyendo Cómo leer Génesis. Aquí tenemos entre sus libros, los que están aquí, tristemente no están en español, tiene muchos libros en inglés. Pero en este libro que vamos a ver en especial, estamos hablando que son dos doctores en filosofía, Tremper Lockman el primero, y acá tenemos a John Walton el segundo, ¿verdad? Entonces, el libro que quiero que nosotros veamos el día de hoy de una manera rápida y lo que dicen de cada uno de ellos los que han hecho su reseña, se llama The Lost World of the Flood, el mundo perdido del diluvio. Y dice así, fíjese cómo dice, una lectura del sentido llano del relato bíblico del diluvio ha estado bajo asedio desde el inicio de la geología de las inundaciones hace casi un siglo. Esa geología de las inundaciones es el punto de vista fundamentalista.
En un esfuerzo por defender la verdad de las Escrituras, muchos cristianos bien intencionados han devastado tanto el texto como el campo de la geología. En el mundo perdido del diluvio, Lockman y Walton hacen grandes avances en recuperar la autoridad bíblica de las interpretaciones de Génesis 6 a 9, que estaban basadas en una exégesis pobre y una ciencia igualmente pobre. Con una mano firme pero amable, los autores llevan a sus lectores al mundo del antiguo Israel, ofreciendo una interpretación de la narración bíblica del diluvio que honra la autoridad de las escrituras y respeta el consenso científico sobre asuntos geológicos. Eso lo dijo Kyle Greenwood, profesor asociado del Antiguo Testamento y Hebreo de la Universidad Cristiana de Colorado. Veamos la siguiente reseña, dice así. Los autores han proporcionado otro excelente volumen, de la serie Mundo Perdido para los lectores que buscan una inmersión profunda en este tema controvertido para fortalecer su fe. Este volumen será de gran ayuda para todos los que ejemplifican la fe en busca de entendimiento. Y lo dijo Bill Arnold, profesor de interpretación del Antiguo Testamento del Seminario Teológico de Asbury. Luego tenemos aquí otras dos reseñas breves que dicen lo siguiente. El mundo perdido del diluvio pone entre los lectores serios de la Biblia un examen consistente del texto mismo, una honestidad acerca de la hipérbole en la narración del diluvio, una ubicación y explicación espléndidas de la historia del diluvio en el contexto del antiguo cercano oriente, una comprensión profunda del valor teológico del texto y un noble ejemplo de cómo leer la Biblia como la palabra de Dios. Un valiente y sólido logro. Lo dijo Scott McKnight, presidente del Nuevo Testamento, Northern Seminary. Y acá tenemos una reseña más. Dos eruditos del antiguo cercano oriente y de la Biblia se unen a un geólogo para abordar una pregunta desconcertante del Génesis. ¿Cuál fue la naturaleza y el alcance del diluvio bíblico? Con claridad y lógica, presentan una posición contraria a la ortodoxia evangélica tradicional, pero que, si busca refutarse, deberá abordarse con la misma claridad y lógica. O sea que es una posición contraria a la postura fundamentalista, es lo que quieren decir. Esa reseña es muy interesante y muy importante. Vamos a ir un poco más despacito, dice así. En el mundo perdido del diluvio, John Walton y Tremper Lockman continúan el trabajo anterior de Walton en su serie El Mundo Perdido, en este caso conectando las narrativas del diluvio y la Babel de los capítulos 6 al 11 de Génesis con los capítulos anteriores, con Abraham e incluso con eventos y sermones registrados en el Nuevo Testamento. Walton y Lockman examinan el contexto geográfico y cultural de Mesopotamia para la narrativa pre-abrahámica del Génesis. Demuestran que el empleo deliberado de relatos históricos seleccionados en los primeros capítulos de Génesis hace uso de una figura retórica muy importante. De manera significativa, Walton y Lockman establecen el papel que juega el lenguaje hiperbólico, o sea, la hipérbole, en la apropiación de Génesis de su trasfondo cultural. Al hacerlo, explica por qué el diluvio de Noé debe referirse a un evento regional significativo y no a un cataclismo a escala planetaria. Hacen una fuerte afirmación de que aquellos que intentan ignorar a la audiencia reveladora original se están atribuyendo la autoridad a sí mismos. Si Walton y Lockman están correctos, entonces muchas afirmaciones de quienes proponen una inundación global, o sea, mundial, similar a un tsunami, son demasiado confiadas en el mejor de los casos y engañosas en el peor. No voy a leer estas otras dos porque lo vamos a hacer ahorita. Habla de una serie de proposiciones que se hacen en este libro y que vamos a entrar a ello. Fíjense cómo dice acá. Vamos al mundo perdido del diluvio. Rapidito lo voy a cubrir para que terminemos pronto. Dice así.
Fíjense cuáles son las cosas que propone este libro que acabamos de ver en pantalla con sus dos autores. Proposición 1. Génesis es un documento antiguo. Proposición 2. Génesis 1 al 11 hace afirmaciones sobre eventos reales en un pasado real. Proposición 3. Génesis 1 al 11 usa recursos retóricos, o sea, usa figuras retóricas del lenguaje. Proposición 4. La Biblia usa la hipérbole. La palabra hipérbole significa exageración para describir eventos históricos. O sea que no solamente son históricos, sino que son históricos, pero hiperbolizados, exagerados. Están escritos literariamente con ese énfasis y de esa manera, de una manera intencional, para crear un impacto y una significancia en la percepción de la gente. Proposición 5. Génesis presenta apropiadamente un relato hiperbólico del diluvio. Proposición 6. Génesis describe el diluvio como un evento global o mundial. Vamos ahora al trasfondo. Según los textos del Antiguo Cercano Oriente, hay dos propuestas que se hacen aquí. Proposición 7. La antigua Mesopotamia también tiene historias de un diluvio mundial. O sea, no solamente lo que está en el registro bíblico. Proposición 8. El relato bíblico del diluvio comparte similitudes y diferencias con relatos del antiguo Cercano Oriente, sobre el diluvio, obviamente. Y vamos aquí a lo más importante que dice así. Proposición 9. Un diluvio cataclísmico local se describe intencionalmente como un diluvio global o mundial, con fines retóricos y con razones teológicas. Lo voy a leer otra vez. Un diluvio cataclísmico local se describe intencionalmente como un diluvio global o mundial con fines retóricos y razones teológicas. Proposición 10. El relato del diluvio es parte de una secuencia de pecado y juicio que sirve como historia de fondo para el pacto con Noé, ¿verdad? Proposición 11. La historia teológica se centra en el tema de la presencia divina, el establecimiento del orden y cómo se socava el orden. Proposición 12. El episodio de los hijos de Dios no es solo un preludio del diluvio, es también la continuación narrativa de Caín y Abel. Proposición 13. La Torre de Babel, o sea, el relato que está en Génesis 11 del 1 al 9, es una conclusión apropiada para la narración primigenia o primordial. Y las últimas proposiciones son estas porque llega hasta la 17. La historia del diluvio tiene un evento real detrás. O sea que aunque está hiperbolizado, literariamente sí está relatando un evento real que se encuentra detrás de esa hipérbole. Pero fue a manera local, no global o mundial. Proposición 15. La geología no apoya un diluvio mundial, según el geólogo Stephen O. Moshier. Proposición 16. Las historias de inundaciones en todo el mundo no prueban una inundación o un diluvio mundial. Y la proposición 17. La ciencia puede purificar nuestra religión y la religión puede purificar la ciencia de la intromisión de la idolatría y los falsos absolutos. Esas son las 17 proposiciones que se encuentran en la postura presentada sobre el diluvio en el libro El mundo perdido del diluvio de John Walton y Tremper Lockman.
Eso lo vamos a ver más en detalle en la próxima clase. Hoy nada más quise hablar de lo que son las proposiciones y quiero saber si tienen algún tipo de pregunta sobre cuál es el contenido de de esa proposición o de esa postura. No de hablar tanto de los detalles, sino nada más si entendimos los puntos básicos de las 17 proposiciones. Y nada más para tener de una vez ya la bibliografía, esta es la siguiente. Reseña crítica de una introducción al Antiguo Testamento. Ahora entiendo, hermenéutica bíblica. El mundo perdido de las escrituras de John Walton. Los libros de la Biblia, de la Nueva Versión Internacional. La hipótesis documentaria y la redacción del Pentateuco por Humberto Casuto, que les voy a hacer llegar. El diccionario de figuras de dicción usadas en la Biblia. Luego el gran diccionario enciclopédico de imágenes y símbolos de la Biblia. También tenemos el comentario del contexto cultural de la Biblia, Antiguo Testamento. Y también tenemos el diccionario del Antiguo Testamento Pentateuco de Desmond Alexander y David Baker de Klee. Esos son todos. En pocas palabras, estamos poniendo toda la carne en el asador para poder darle las herramientas que estamos utilizando para que también puedan aprovecharlas. Vamos a dejar de compartir y vamos a regresar con todos ustedes para el tiempo de preguntas y respuestas. Y aquí pues tenemos a la hermana Angélica ya preparada con su pregunta o comentario. Sí, tengo dos preguntas, no sé si me Adelante. estoy adelantando con otra Claro. clase. Una es si el diluvio no tuvo un alcance mundial, entonces el pacto tampoco tuvo un alcance mundial, el pacto con Noé. Bueno, son dos cosas completamente aparte o diferentes, ¿verdad? Um, ¿Por qué? Porque estamos hablando primeramente de que el diluvio, en cuanto a la forma en que está escrita o redactada la narración en su relato, contiene una hipérbole. La hipérbole es una exageración, dando a entender de que cuando se dice el agua cubrió toda la tierra, cubrió todos los montes por encima de todo eso, ¿no? Entonces, se ve claramente que el énfasis que tiene retórico es de presentar la hipérbole para dar un énfasis en la lectura, para que se dé cuenta el lector de que tenía un propósito teológico Dios al destruir y al traer un nuevo orden a la situación, ¿verdad? Ahora, no tiene ninguna hipérbole cuando nosotros abrimos el relato que tiene que ver con el pacto, ahí no hay ninguna hipérbole, ¿verdad? Entonces, cuando leemos el registro, no necesariamente aplica la hipérbole al pacto como está presentado directamente para el diluvio. ¿Qué significa eso? Que el diluvio ocurrió desde el punto de vista de Walton y Lockman, ocurrió a una escala local, pero está presentado literariamente con esa exageración para darse cuenta de quién es el Dios que está haciendo ese diluvio. No es un Dios pequeño, o sea, un diluvio de esa magnitud como se presenta literariamente requiere de qué tamaño un Dios, pequeño o grande. Como una manera de llamar la atención también. Ahora, diferente es el caso del pacto, porque ahí muy claramente, ya sea que toda la humanidad estuviera esparcida por todos los continentes o no, el pacto que Dios hace con Noé y con su generación abarca todas las naciones que existían en ese momento, independientemente de dónde estuvieran ubicadas geográficamente. Entonces sí se hace con toda la humanidad, porque esa es la humanidad que existe en el relato, ¿verdad? ¿Sí me dio a entender? Sí, sí. Ok, ¿tiene alguna otra pregunta o esa es la...? No, ya la contestó. Ok, muy Era bien. la intención de la hipérbole. Ok, muy bien. Hermano Raúl. Hermano,
¿Me escuchan? Sí, cómo no. Bueno, yo tengo entendido que el diluvio fue simplemente para el mundo habitado de aquellos tiempos. Ah, se puede entender de esa manera. De hecho, hay una postura que, que corrobora, o no mejor dicho, compagina con la postura de Walton, que es una postura que también se llama la postura del diluvio local, que ellos argumentan de que el diluvio ocurrió localmente, ¿verdad? Pero no es lo mismo que la postura de Walton, porque la postura de Walton no solamente dice que el diluvio ocurrió localmente, al mismo tiempo hay que entender de que la presentación que está hecha en la Biblia tiene esa figura retórica que es la hipérbole, cosa que la otra postura que nada más reconoce el diluvio como algo local, no lo ve como una hipérbole. ¿Se me da a entender? Ya. Se lo interpreta literalmente, como diciendo, bueno, es el mundo habitado de aquel entonces, y el mundo habitado de aquel entonces puede haber sido en la forma en que lo tienen de entenderlo, puede ser una extensión geográfica mucho más grande que de donde ocurrió verdaderamente el diluvio, o puede ser al revés, o es más pequeña de lo que realmente ocurrió. Pero el punto no es ese. El punto no es qué tan extensamente en cuanto a la geografía alcanzó el diluvio, sino cómo está escrito en la Biblia para darle ese efecto en el pensamiento de la gente. Ya, Que entiendo. eso es la hipérbole, ¿verdad? Sí, ahí es donde entra la hipérbole. Uh-huh. Ok, muchas gracias. Hermano Víctor. Sí, Benjamín, oye, entonces también, ¿crees que la adicción de los animales al arca sea una hipérbole? Es parte de la hipérbole porque tiene no solamente, o sea, juega con dos cosas. Juega con la pareja, o sea, de animales, macho y hembra, pero luego utiliza el número 7 para los animales que son limpios. Entonces, uh, la mayoría de la gente a veces argumenta y dice, bueno, eso significa de que ya en aquella época se respetaba la comida de los animales limpios e inmundos por aquellas personas, como después se va a venir a conocer en la ley levítica. Eso sería un anacronismo. ¿Sí me voy a entender? Sería un anacronismo porque no podemos decir que practicaban eso en aquella época, cuando todavía, por dos razones. Primero, la ley no había sido dada. Faltan muchísimos años todavía para que aparezca la ley donde se establece ese mandato. Por eso digo que es un anacronismo. Segundo, según el mismo relato del Génesis, el ser humano nada más era vegetariano hasta ese momento, ¿verdad? No le habían dado la opción de poder comer carne, o sea que no está hablando de esa ley, ¿verdad? Lo que sí leemos en el contexto, conforme lo vamos a ir leyendo, es de que el número 7 tenía un énfasis especial en el servicio del orden divino, porque los animales que son manifestados como que pueden entrar de 7 en 7 son aquellos permitidos para ser sacrificados, para ser llevados en holocausto. O sea, si tú nomás vas a meter una pareja que se supone que van a perpetuar la especie de animales y un día se te ocurre agarrar a uno de los dos para sacrificarlo, por muy buena que sea la ofrenda, hasta ahí llegó el animal, ¿verdad? O sea, hasta ahí llegó la especie. Entonces, si tú llevas 7 de esa especie, quiere decir que aunque tú mates a uno en un sacrificio para hacer un grato aroma al Señor, pues no pones en duda la continuidad y la perpetuidad de la especie de ese tipo de animal. Así es. ¿Ok? Y por ejemplo, ¿no crees también, bueno, con otro punto de vista, de acuerdo al escritor, lo que vio por ejemplo, Noé en el diluvio, posiblemente dice, no, pues se inundó todo el mundo, fue una inundación global, pero no porque recorriera el todo el mundo, sino que él así lo veía, porque no veía a lo mejor montes o algo. Entonces, a lo mejor no intencionalmente es una hipérbole, sino es el punto de vista así como lo veía el escritor.
Sí, es parecido a como lo que mencionaba el hermano Raúl hace un rato, de que era en el mundo conocido de él, ¿verdad? O sea, su mundo conocido es hasta donde llegaba su vista, por así decirlo, ¿verdad? Así es. Pero yo creo que ese no, aunque es correcto en cuanto a la extensión, creo que falla en cuanto a la parte literaria. Porque si tú lees, es que no nada más aparece una sola vez. Si tú lees el relato del diluvio, desde que empieza hasta donde acaba, hay como unas 4 o 5 veces donde dice, y quitó Dios sobre la faz de toda la tierra a todas las personas, ¿verdad? Y luego dice, y el agua subió hasta 3 veces más por encima de la punta más alta de todos los montes, ¿verdad? Y fueron tantos codos los que subieron. Y uno dice, bueno, ¿y quién estaba ahí para medirlo, verdad? Entonces, el punto no es ese, ¿verdad? Es como que yo te diga, y subió hasta la punta más alta de la montaña, ¿verdad? Y ahí encima todavía se subió encima de un edificio que estaba ahí. ¿Qué estoy queriendo decir con eso? Le estoy dando un énfasis, ¿verdad? Sí. O sea, se da uno cuenta de que hay una figura retórica que es la hipérbole que está siendo usada. Ahora, el problema de nosotros es de que nos cuesta darnos cuenta, dos cosas, nos cuesta darnos cuenta a veces del uso de las figuras retóricas del lenguaje, porque aunque las usamos todos los días en nuestro hablar diario, como no estamos bien capacitados en cuanto al uso de la literatura y de las figuras retóricas por su nombre, aunque las usamos, entonces es como yo les dijera, bueno, acaban de usar una figura retórica que es la hipérbole y me van a decir, ¿cuándo? O sea, ni me di cuenta, ¿verdad? O sea, porque ni siquiera sabemos a veces qué es. Entonces, pero es como cuando decimos, una hipérbole sería tan fácil como decir, estamos llegando a un lugar y decimos, tengo un hambre que me comería un toro, ¿verdad? Esa es una hipérbole, es una exageración. ¿Qué significa en su sentido real normal? Que tengo muchísima hambre, es todo lo que significa, ¿verdad? Pero en un sentido literal, ¿se va a comer todo el toro? ¿Verdad? Hasta las pezuñas, si eso no se come, ¿verdad? O sea, la persona que lo entiende literalmente no está aplicando la figura de dicción. Entonces nosotros, como desconocemos la intención del autor en cuanto a su intención literaria, conforme se escribió en el tiempo antiguo, en aquella cultura, al desconocerlo, lo único que podemos hacer es tratar de interpretarlo según nuestro propio patrón cultural, cómo lo entendemos nosotros, cómo entendemos las cosas nosotros, en nuestra época y en nuestra cultura, ¿no? Pero no podemos hacer eso, porque si hacemos eso, le estamos imponiendo a la Biblia un punto de referencia que el autor bíblico no tuvo, porque el autor bíblico no era ni latino, ni del occidente, del hemisferio occidente, ni de esta época, ni de nuestra cultura. ¿Sí me voy a entender? Sí. Entonces tenemos que viajar nosotros hacia atrás en el tiempo y estudiar todas esas cosas para poderle sacar el meollo al asunto. Muy bien. Gracias. Ahora, yo espero que en el futuro este librito, que es un libro fantástico, lo pudieran traducir al español, porque está buenísimo el libro. No es un libro muy grueso, es un libro bien accesible. Hasta la forma en que está escrito es bien accesible. No está lleno ni de tecnicismo ni nada de nada. Está bien, bien, bien accesible. Pero pues no está en español, ¿no? Y las otras narraciones que escribieron sobre el diluvio, las otras narraciones que no son bíblicas, también usaron esa hipérbole. No, hermano, el punto de aquí es que en diferentes lugares, el punto es el siguiente. La literatura de Génesis 1 al 11, que es la que estamos estudiando, es la que se conoce como literatura de la historia primigenia o primordial, porque es una historia que realmente no puede ser ubicada científicamente, geológicamente dentro de una etapa de la manera moderna en que conocemos las cosas, porque no tenemos todos los datos para poderla identificar y ubicar de una manera como ya podemos ubicar desde el capítulo 12, o sea, de Abraham para aquí,
y hay muchas más evidencias arqueológicas para poder decir cuándo vivía tal personaje, cuándo se desarrolló tal cosa, en fin. Pero Claro. ya desde ya para atrás todo es un mero cálculo, una mera especulación. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Saber que desde antemano, por ejemplo, al mismo tiempo que estamos leyendo el libro de Génesis, decimos, bueno, si me preguntaran a mí, ¿crees tú que Adán fue un personaje histórico? Yo respondería sí, de acuerdo a mi postura centrista que yo tengo, desde mi punto de vista teológico. No cancela la historicidad de Adán, pero al mismo tiempo tengo que confesar que literariamente hablando, en la Biblia, en el relato de la creación, hay una figura de dicción o de retórica que no estamos tomando en cuenta. Cuando, por ejemplo, no lo podemos entender literalmente. Cuando, por ejemplo, nosotros leemos ahí donde dice, y creo que muchos lo han interpretado literalmente, cuando dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y después sopló en su nariz aliento de vida. Y el hombre vino a ser un ser viviente. Lo damos por un hecho, ¿no? Correcto, decimos. Pero luego viene la pregunta y uno se empieza a preguntar, ¿y cómo habrá pasado eso? Porque Dios no era otro ser como un ser humano que tuviera pulmones para soplar. ¿Ya se pusieron a pensar eso? Dice que sopló en su nariz aliento de vida y vino a ser un hombre en ser viviente. Bueno, el ser humano entendemos que tiene pulmones para respirar y que lo que Dios respiró en sus pulmones le dio el hálito de vida para luego seguir respirando y tener vida. Y vino a ser un ser viviente. Eso no es tan difícil de comprender. Lo que es más difícil de comprender, y para eso nada más se puede utilizar una figura retórica del lenguaje, es decir, que Dios, siendo un ente existente, sopló, entre comillas, de sus pulmones divinos algo que nos dio vida. Pero la realidad es que Dios no tiene pulmones, no tiene labios físicos para soplar tampoco. O como cuando dice otra figura retórica, cuando dice que salió del arca Noé y ofreció un sacrificio en el altar. Y dice que fue para Dios un grato aroma. Pero si yo no tiene nariz para respirar. ¿Qué no más adelante en la revelación en Juan dice que Dios es espíritu? Pero no se me queden sin habla, yo les pregunto. Entonces nos deja hipnotizados. O sea que ese es precisamente el punto, de que está utilizando figuras retóricas, ¿verdad? Entonces, la figura retórica que está usando el autor son dos las que usa. Una se llama antropomorfismo, que está presentando a Dios como que tuviera forma humana, cuando no tiene forma humana, pero lo presenta como que tuviera forma humana para que nosotros lo podamos entender. De otra manera, no lo podríamos entender. O como cuando dice, y la gente a veces no lo entiende y acusan a Dios y a la Biblia de tener errores cuando dice que la Biblia no dice que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, algo así. ¿Eh? Y luego la Biblia dice, y Dios se arrepintió de haber creado al hombre, porque era muy violento, dice, y decidió raerlo de la tierra. Ahí dice que se arrepintió, en la versión Valera dice así. ¿Eh? Otros tratan de cambiarle y le ponen otro verbo ahí como para que ya no case, ¿verdad? O le pesó en su corazón, dice, no. Ya sea que le pongan se arrepintió, o le pesó en su corazón, o le dolió en su corazón. El punto es, ¿cómo puede ser posible que eso pase si Dios no tiene un músculo físico, un corazón físico para que le duela en su corazón como nosotros? Aunque se haya arrepentido como nosotros. Ahora, esa es otra figura del lenguaje que se llama antropopatismo, que se presenta a Dios con sentimientos como de ser humano, aunque no lo es, solo para que nosotros lo podamos entender.
Sí me di a comprender ahí. Entonces, conforme vamos leyendo los relatos, nos vamos dando cuenta de diferentes figuras del lenguaje. Eso lo podemos ir identificando poco a poco, por ejemplo, con el diccionario de figuras de dicción de Fernando La Cueva y E.W. Bullinger, que se lo puse allá con una cubierta de color azul. Si lo pueden conseguir, bueno, ahí salen las figuras de dicción que se usan en los pasajes. Diccionario de figuras de dicción usadas en la Biblia. El traductor es La Cueva y el autor es E.W. o W. Bullinger. Es editorial CLIE. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Y entonces eso explicaría por qué después del diluvio siguieron habiendo gigantes. Bueno, esa es una manera de que pudiera explicar eso, porque nos daríamos cuenta entonces que cuando nosotros le damos una explicación literal, entonces la pregunta es, ¿y de dónde aparecieron los gigantes después? Si se supone que todos se murieron. Si se murieron todos con el agua, entonces ¿de dónde aparecieron después? Los Nefilim, ¿verdad? Cuando están peleando con David y Goliat. Entonces uno tiene que buscar otro tipo de respuesta para darle cabida a eso, una explicación literal, porque lo interpretaste literalmente. Pero si en esta ocasión interpretaste de una manera literaria, utilizaste la hipérbole, entonces eso significa de que no toda la gente murió sobre toda la faz de la tierra. Murió en la parte hasta donde llegó el diluvio y para los propósitos que el diluvio tenía. Claro. Y eso no es una contradicción, ni tampoco es un error en la Biblia, porque el escritor bíblico siempre tuvo el propósito de escribir ese relato de una manera hiperbólica. Siempre fue su propósito. Hermano, Y adelante. bueno, me puso usted mucho a pensar. Entiendo lo del antropomorfismo, pero me viene a la memoria lo que dice el Salmo 94, donde dice, el que hizo el ojo no verá, y el que hizo el oído no oirá. Entonces, estoy tratando de entender cómo concilio eso con el antropomorfismo. Ayúdeme a entender eso. Sí, básicamente lo que estamos viendo, ¿verdad? Es que cuando habla de Dios, o sea, cuando las cosas son aplicadas al ser humano, es una cosa natural que las interpretemos de manera natural. Si habla de nuestra vista y de nuestros ojos, pues es normal, sabemos a qué se está refiriendo, ¿verdad? Pero cuando habla de los ojos de Dios, no podemos pensar que se está refiriendo a que Dios es como un tipo de hombre como nosotros, o de ser humano igual que nosotros, o que tiene la misma imagen física igual que nosotros. Ese no es el punto, ¿verdad? O sea, ahí es donde hablamos del antropomorfismo, ¿verdad? Entonces, es una manera de entender de que Dios existe, de que Dios está presente. O sea, si dice, y bajó Dios y el ángel bajó y se paró y se posó en, un decir, en la zarza ardiente. Y uno dice, wow, ¿y cómo pasó eso? ¿Verdad? ¿Y cómo subió? Bueno, lo único que está diciendo el enfoque básico del autor es al darle una figura a ese ángel que pudiera identificarlo como ángel o que pudiera identificarse su bajada y su subida, es para dar a entender la presencia física de ese acto sobrenatural en la vida de alguien. Como para que la persona diga, oh, ahora ya me di cuenta que no estaba solo, que alguien estaba aquí conmigo, ¿verdad? De otra manera nunca lo hubiera percibido. Pero no significa de que porque se presenta con ese lenguaje, que el ángel verdaderamente tenía pies y manos físicos. ¿Sí me debe entender? A menos que el mismo texto lo diga, ¿verdad? Porque hay ocasiones en que el texto bíblico sí lo dice.
¿Se acuerdan cuando, por ejemplo, dice que 3 ángeles se llegaron a donde estaba Abraham? Y entonces Abraham los vio y les preparó comida, dice que hasta se lavaron los pies y todo eso. ¿Se acuerdan? Creo que es Génesis 18. Entonces tenemos que tener cuidado para saber interpretar las cosas cuando el propósito está allí y hay una figura de dicción y cuando no hay figura de dicción y está tratando de comunicar otra cosa, ¿verdad? No me estoy No, decretando ni por una ni por la otra, o sea, no podemos generalizarlo todo. Cada relato tiene sus propias circunstancias y sus propios recursos. Nada más un segundo, aquí Mordisco Bíblico nos quiere platicar algo o preguntar algo y vamos a darle oportunidad a Mordisco Bíblico. Saludos, bendiciones, hermano. Así es. Solamente para aportarle un poco al hermano, el salmo, el salmista es un poeta. Los poetas tenían creatividad para presentar las cosas, así mismo como un profeta tenía que ser a la misma vez un poeta para presentar a Dios con antropomorfismo. Por ejemplo, a veces un salmista va a presentar a Dios como dormido y otro salmista va a presentar a Dios como que no se duerme, pero son antropomorfismos. A veces va a presentar a Dios como montando sobre un querubín. En este caso lo presenta como teniendo ojos, teniendo oídos, pero es una forma poética de hablar de Dios, es una forma de antropomorfismo. Se me lengua la traba ahorita. Gracias, hermano. Y ese fue el pastor desde El Salvador, ¿verdad? Nuestro hermano ahí, gracias, Antón, ¿verdad? Que nos compartió un momento. ¿Han ustedes visto ese salmo, ya que mencionó él, esa parte donde dice, y debajo de sus alas estará seguro, hablando de Dios? Pues, ¿cómo que debajo de sus alas estará seguro que ese es pájaro Dios o qué? ¿Sí me doy a entender? Así dice el salmo. Y debajo de sus alas estarás seguro, dice. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué tipo de pájaro es Dios para que tenga alas, ¿verdad? Y no, ¿verdad? O sea, no es ningún pájaro, ¿verdad? Torre fuerte, castillo. Ajá. O como cuando Jesucristo, aún en el Nuevo Testamento, dice, ¿cuántas veces, oh Jerusalén, dice, tú que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti? ¿Cuántas veces no quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Entonces, ahí hay una figura de dicción, es una metáfora porque utiliza la pregunta, perdón, es un símil porque utiliza la palabra como la gallina, y esa frasecita como la gallina es un símil, bueno, porque utiliza esa frase. Sí, hermano, nada más dice admin, ¿verdad? Levantó la mano, adelante. Sí, soy yo, Armando. Lo que Ok, ocurre es que tengo problemas con el micrófono y no, yo entiendo, entonces adelante, tengo no que hay usar el problema. teléfono. Mi hermano, yo entiendo lo del antropomorfismo, lo comprendo. Yo entiendo que Dios no tiene oídos, que Dios no tiene ojos, o sea, como una figura humana como somos nosotros. Mi inquietud y mi duda que no tengo claro y quiero tenerlo claro es, Dios oye, porque cuando nosotros oramos, creemos que alguien nos está oyendo. Oh, sí, ok. Dios ve, Ya porque entendí cuando la pregunta. nosotros eh, eh, vamos a un sitio, bueno, creemos que Dios nos está mirando. ¿De qué tipo de instrumento estará usando? No sé, espiritual, material, no sé cómo explicarme, pero yo Sí, creo que Él nos debe estar oyendo, nos debe estar mirando. Es lo que quiero que por favor me ayudes a entender. sí, ahora ya creo que sí ya entendí la pregunta. O sea, que el hecho que nosotros expliquemos de que se utiliza antropomorfismo muchas veces para poder explicar las figuras retóricas de la forma humana que se le atribuye a Dios para realizar actos como los utilizaría y los haría un ser humano. Obviamente eso ya lo explicamos, es el antropomorfismo, y si es de sentir,
tener sentimientos a la manera humana, es antropopatismo. Ahora, el hecho de que nosotros hemos explicado eso, no significa de que porque Dios no tenga un cuerpo físico y que sea espíritu que Él no oiga. Creo que el hecho de que en lo que Él no tiene un cuerpo físico, me estoy refiriendo a Dios Padre y al Espíritu Santo, hace todavía que oiga mejor. Porque tenemos que tomar en cuenta que Dios vive en una dimensión completamente superior a la nuestra. Nosotros somos seres de 4 dimensiones, cuatridimensionales. O sea, a lo más que llega nuestra percepción son 4 dimensiones. ¿Y qué pasaría si nuestro Dios, un ejemplo, no estoy con eso queriendo decir ni limitar a Dios ni mucho menos, pero qué tal si Dios tuviera 1.000.000 de dimensiones y nosotros nada más tenemos 4? O sea que cada dimensión implica un atributo de superioridad y de alcance y de capacidad todavía mayor a lo que nosotros tenemos. O sea que el hecho de que no tenga ojos para él no es una limitante, al contrario. Que no tenga ojos físicos no es una limitante, al contrario. Es un dato, un atributo que es lo que está queriendo decir, que él no necesita ojos físicos para ver. Él lo ve todo. Todo está claro ante su vista, dice. Claro, no lo va a hacer de una manera física, porque los únicos que tienen una manera física de ver somos nosotros. Pero yo creo que lo que más quiere decir el autor con eso es que los que tenemos una vista física o los que tenemos una manera física de existencia, con el paso del tiempo nosotros nos decaímos, nos corrompemos físicamente hablando y llega un momento en que morimos. En Dios no pasa eso. Entonces quiere decir que su percepción de ver, su percepción de oír, su percepción de lo que usted quiera en comparación con los humanos es muchísimo mejor y totalmente superior. Y más de ahí no puedo decirle porque no sé. No alcanzo más que eso, ¿eh? Hasta ahí llega mi entendimiento. El hermano Gedape y después el hermano Raúl. Buenas noches, mi líder. Bendiciones para todos. Una Bendiciones. pregunta. Entré un poco tarde porque estaba ocupado haciendo algo y recién me desocupo. ¿Todavía están en la clase o ya pasó y preguntas y respuestas o qué sé yo? Estamos en preguntas y Agradezco. respuestas de la segunda sección, ya casi para terminar. Ok. Pero todavía no ha terminado la clase, todavía estamos en clases, ¿verdad? Bueno, mientras se preparan los hermanos Gedape, vamos acá con el hermano Raúl. Hermano, estamos hablando de Dios. Dios es espíritu, ¿verdad? Así es. No tiene boca, pero habla. Por ejemplo, cuando el espíritu le dice a Felipe, acércate a ese carro, le habló y no tiene boca. Así es. Ahora, quiero nada más hacer una pequeña salvedad. Por eso mencioné hace un rato, perdón, al Padre y al Espíritu Santo, porque desde la revelación que nosotros tenemos en las Escrituras, la resurrección de Jesucristo ha hecho que esto suceda algo completamente diferente en la divinidad. La segunda persona de la divinidad, el Hijo, sí tiene fisicalidad, porque Él resucitó en la carne y su cuerpo fue glorificado y con cuerpo glorioso ascendió a los cielos y con cuerpo glorioso está sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces, Él sí tiene fisicalidad, tiene un cuerpo semejante al nuestro en el sentido de que es humano, pero ahora glorificado. Cosa que el Padre y el Espíritu Santo no tienen eso, ¿verdad? Pero Jesucristo sí.
Ahora, ¿significa eso de que porque Jesucristo lo tiene, que el Padre desconozca lo que eso significa o el Espíritu Santo desconozca lo que eso significa? No, porque la Biblia misma nos dice que el Padre habita en el Hijo y el Hijo habita en el Padre. Ahora, si usted me pregunta cómo sucede eso sí no lo sé. Eso es nada más una cohabitación de la misma divinidad. Y ni siquiera podemos explicar cómo cohabitamos externamente uno con el otro. Estamos aquí en la tierra, usted y yo. Imagínense hablando de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, habitando eternamente y uno habitando dentro del otro, de manera simultánea y coextensiva. No, pues eso no se lo puedo explicar. La Biblia nada más dice que así es, pero no hay manera ni científica ni de otra manera cómo explicarlo. Nada más lo afirmamos porque la Biblia lo afirma. Porque Jesús dijo, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Lo creemos por fe. Lo creemos por fe, porque Él no lo dijo, ¿no? Ahora, de la misma manera lo creo por fe, de que Él habita en mí y yo estoy en Él. Espero que lo crea usted también eso. Que Él Amén. habita en usted y usted habita en Él. De una manera espiritual, obviamente, ¿verdad? Es una unión mística, ¿verdad? Espiritual. Bueno, pero no vamos a salir del tema porque estamos hablando ahorita del diluvio, ¿verdad? Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta, mis hermanos. Si no, pues ha llegado el tiempo de despedirnos por esta clase. Vamos a tratar de tener la clase lista para mañana en la tarde, para que puedan ustedes. Acá tenemos a Jean Arias, que levantó la mano. Sí, buenas noches, disculpe. Buenas Lo noches. que nos presentó, ¿nos podría volver a repetir, por favor? O se nos va a compartir esa parte, no escuché, disculpe. ¿De cuál? De los libros que nos compartió. Oh, sí, para todos aquellos que... Jean, mira, lo que te voy a pedir nada más, no sé si te tengo en mi lista, pero puedes mandarme un mensaje a Ben Instituto, beninstituto@gmail.com. Así como se oye, Ben, es Ben de Benjamín, Ben Instituto, en español, y luego @gmail.com, para que yo me pueda poner en comunicación contigo y me puedas también enviar tu WhatsApp. Una vez que me envíes tu WhatsApp, entonces, y tenga tu información, ya puedo enviarte información y después de cada clase, el PDF de la presentación que yo hice de las diapositivas en PowerPoint, lo ponemos en PDF y se lo envío a todos los que están en el WhatsApp, ya sea que hayan estado presentes el día de hoy o no. Disculpe, ven instituto @. Sí, beninstituto@gmail.com. Gracias. Claro que sí, con mucho gusto. Y ahí van a poder ustedes, por eso les digo que pongan atención nada más, porque no quiero que estén copiando lo que está en las diapositivas, ni cómo se llamaba el libro. No se me distraigan con eso. Yo se los puedo enviar eso con mucho gusto, para que así estén pendientes nada más de la pura clase. Ok, bueno, pues entonces ha sido un placer, mis hermanos y hermanas, amigos, visitantes, conocidos, y damos gracias a Dios que estuvieron aquí con nosotros. Agradecemos también a Mordisco Bíblico, al pastor Antonio Hernández, que nos visitó desde El Salvador, y así a todos aquellos que pudieron estar el día de hoy. Me despido de ustedes. Dios les bendiga. Aquí les espero la próxima quincena, que la clase se va a empezar a poner todavía mejor. Si les gustó hoy, pues se va a poner mejor. Dios les bendiga, mis hermanos. Bendiciones. Bendiga, hermano. Me despido. Que tengan buenas noches. Igualmente. Igualmente, igualmente.